Hola, amados en el Señor. Muy buenas tardes. Un beso amoroso de parte de esta servidora Lilia Guevara desde la ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero. La verdad que en estos días me he sentido muy compungida porque he estado viendo cosas terribles, mensajes terribles en las redes sociales, específicamente en la plataforma de YouTube. Créanme, amados, que yo no quería hacer este video, pero tengo que hacerlo porque necesidad me es impuesta. Yo, sinceramente, se los digo así, muy sinceramente, valga la redundancia, creí que ya lo había visto todo cuando en una ocasión que me metí a un video de un evangélico español, que se llama, un joven español que se llama Utiel Arroyo, creo que es Utiel, sí, no sé si Ariel, porque solamente lo vi una o dos veces, más nada, no lo quise volver a ver. Y pues yo casi me desmayo cuando vi que entre el mensaje de él, entre su prédica, estaba destinado a un grupo de mujeres, y cuando les hablaba con tanta prepotencia, con tanto orgullo y tan alejado de la verdad, que sin embargo yo seguía mirando el video, porque yo estoy consciente que hay personas que siempre digo no lo saben todo, y que la mayoría de las personas que escudriñamos las escrituras sabemos a media porque la verdad absoluta es de Dios, siempre lo he dicho, ¿ok? Pero hubo una cosa en este joven Utiel Arroyo que me exasperó mucho y más que nada me sorprendió y me puso muy triste, como fue la de que al referirse que las mujeres eran subyugadas, que eran despreciadas por ciertos pastores, que los pastores se oponen a que prediquen, él les habló de que les iba a dar una unción él para que ellas pudieran tomar el rol que les correspondía dentro de la religión. Y para intensificar ese concepto, de pronto veo que les lanza las Biblias por delante de ellas, por encima de ellas, mejor dicho, y al grito de júbilo de decir, ahí está vuestra unción, mujeres, ahí está vuestra unción. Y tiraba las Biblias a diestra y a siniestra, y todos la cogían y se reían y nadie decía nada. Esa era la unción que les daba, tirarles por los suelos la Biblia. A algunas le caían por los pies, qué sé yo. Entonces pues yo pensé que ya había visto todo. Después vi a pastores defendiendo a los Maldonados. Vi a una mujer diciendo que ella es Jesucristo mujer, específicamente que ella se hace llamar Cristo Lisbeth. Eso me fue enfermando mucho más, mis amados. Yo decía, perdonen que yo nunca utilice la palabra wow para sorprenderme, porque ahí hay como una discriminación para los gatos, porque nadie dice miau, sino que todos wow. Ya, entonces yo en mi corazón me compungí, yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Después vemos como Yesenia Ten aparece diciendo que la unción del Señor y que por medio del cual Él nos puede ayudar es por medio de cualquier piedra que nosotros la tengamos en la casa, y que delante de esa piedra oremos al Señor para que nos conceda lo que queremos. Como que se fue pues ya maxificando todo este tipo de herejías de las que voy a hablar ahorita. Después veo a una mujer, a una joven pastora de Cuba que se llama Lisneide Fon. Y ella pienso que es la que me llevó al clima de todo este asunto, por cuanto ella en varios mensajes ha dicho que el misterio de la iniquidad es una mujer. Y pues uno puede tener argumentos de acuerdo a la escatología propia de todo escudriñador de la escritura. Uno puede hasta cierto punto tener un margen y equivocarse, porque a veces son como cosas personales, pese que a ella es doctrina de ese grupo de Benecer que viene desde los años 2012, ¿verdad? Desde esas teorías que aparecieron ahí. Entonces esta señora, Lisneide Fon, dijo que la iniquidad es una mujer.
Entonces, a simple vista, una persona profana que no escudriña las escrituras, pues se va a quedar sin sorprenderse. Pero yo me sorprendí por cuanto yo soy una entendida, soy una estudiante de las escrituras desde hace más de 30 años. Y yo sé lo que significa el misterio de la iniquidad que está relacionado con el misterio de la piedad. Entonces, al esta señora decir que el misterio de la iniquidad es una mujer, lo que el diablo está hablando por boca de esta señora es que el misterio de la piedad es una mujer, que es una mujer, el misterio de la iniquidad, perdón, de la piedad, porque no me interesa si el misterio de la iniquidad, según ella, sea una mujer, pero el punto que nos convoca es que ella dice que como el misterio de la iniquidad es una mujer, pues entonces obvio que razonaremos que el misterio de la piedad también es una mujer según la boca de ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que según Lisney de Font, el misterio de la piedad ya no es Dios fue manifestado en carne por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, no ha venido el Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo de trasfondo el diablo por boca de ella, que es simplemente una mujer loca que apareció, que está en la potestad del aire, como ella dice, que el misterio de la iniquidad es una mujer que está en el aire, que es el misterio de la iniquidad. Entonces ahora resulta que las regiones celestes están llenas de puras mujeres anatemas, Jezabeles. Entonces el misterio de la iniquidad que representa al misterio que habla Pablo, que ya está en acción, el misterio de la iniquidad, y que es el advenimiento del hijo del diablo, que también imitando al misterio de la piedad, que es la encarnación de la palabra hecha hombre en Jesucristo. Entonces ella lo que está diciendo es que es mentira, que el diablo también se ha manifestado en carne por medio de su hijo Caín. Y que yo en otro video, que creo que lo titulé, no recuerdo porque ha sido hace mucho tiempo atrás, que lo titulé que Caín es el hijo de la serpiente y que pronto va a venir a la tierra y que yo no sé dónde está, pero que Caín no ha muerto. Y no sé si él ya ahorita en estos momentos estará siendo presidente o alguna figura descollante en algún ámbito se puede decir de la palestra del mundo, de la fama. No sé en qué ámbito estará él, en qué palestra. Si será algún presidente de la república, no sé, un orador, no lo sé. Pero lo que sé es que el misterio de la piedad no es ninguna mujer, sino que es el misterio de la encarnación de la palabra. Por eso dice Pablo que Dios fue manifestado en carne. Entonces, al decir que es una mujer, entonces vana es nuestra fe, Cristo no ha venido, Cristo no murió por nosotros, no ha resucitado, sino que es una mujer cualquiera. No sé pues si esa mujer será ella misma, y que el misterio de la iniquidad también es una mujer. O sea, entonces el diablo no existe y no existe el hombre de pecado, que ya está en acción la naturaleza de su maldad para presentarse al mundo como el hijo de pecado, a quien el Señor destruirá en su venida con la espada de su boca. Entonces estas cosas fueron asombrosas, terribles, que fueron llenando mi corazón de mucha zozobra. Y cuando pensé que ya no podía ver nada más, mis amados, de pronto vemos o aparecen estos dos personajes que tienen una lucha encarnizada, entre ellos mismos, se podría decir, mis amados, en que el uno peor, perdón un ratito amigos que se me resecó la garganta. En que el uno defiende la teoría calvinista y el otro defiende la teoría o la doctrina arminiana. ¿Y qué pasa con estos hombres? Cuando, repito, pensé que ya lo había visto todo, aparecen Will Graham a mi vida, o Will Graham, como lo pronuncia él,
el pastor pelirrojo que vive en España, y Eduardo Gutiérrez. Yo debo decir que estas dos doctrinas de estos hombres que se están disputando tener toda la verdad del Evangelio y la verdad de Dios, lo que son es dos doctrinas de demonio que yo en estos momentos trataré de explicárselas asertivamente y concisamente para no alejarme mucho del tema y no gastar más tiempo de lo que tengo que gastar, mis amados, porque no quiero que este video sea muy largo. A ver, empecemos. Empecemos con la doctrina calvinista cuyo máximo representante es Will Graham. ¿Qué pasa con esta doctrina? Esta doctrina de primera a mí me repugnó terriblemente porque dice muchas cosas que no concuerdan con todas las escrituras, pero la principal, la que yo considero más hereje, más terrible, digna de un falso profeta, es la de que dicen los calvinistas, y específicamente este Will, que nosotros los cristianos ya estamos en el milenio, en el reino milenial. Y para una persona profana del mundo o para cristianos que recién estén empezando y que no hayan escudriñado la escritura, esto parecería un chiste, algo sin importancia, una mascada de chicle, una bombita por ahí tirada al aire y no pasa nada. Pero ¿qué pasa o qué acontece, mis amados hermanos, para nosotros, los que ya hemos escudriñado las escrituras? Esta simplemente es la primera herejía que allá después de la ascensión del Señor Jesucristo se manifestó en la iglesia primitiva de los apóstoles. Y Pablo denunció esta herejía diciendo que Himeneo y Fileto eran anatemas y que la destrucción de ellos ya estaba dicha por cuanto decían que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, mis amados, en estos tiempos postreros tenemos la reencarnación, otra vez se podría decir, a pesar que no hay reencarnación. No vayan a pensar que yo estoy apoyando la reencarnación, que estoy diciendo tonterías. Simplemente lo dije en un lenguaje figurado, ¿verdad? Hasta cierto punto. Aquí los máximos exponentes de Himeneo y Fileto tenemos, en un lado del ring tenemos a Will Graham. Y en el otro lado tenemos a Eduardo Gutiérrez, Himeneo y Fileto, diciendo que la resurrección ya se efectuó prácticamente. Entonces hablemos primero de Will Graham, rapidito, mis amados. ¿Por qué a mí, que soy una estudiante de la escritura, me ha asombrado y me ha compungido esta teoría calvinista? Primero porque está en desacuerdo con la escritura. Recordemos que Hebreo nos dice que el Señor le dijo a Jesucristo cuando ascendió a los cielos: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado para tus pies, ¿verdad? Y eso está en muchos pasajes bíblicos, creo que está en Salmo, bueno, en muchas partes, ahorita no quiero enumerarlos, pero ustedes que son versados saben que no estoy mintiendo. Que Hebreos dice eso, que el Señor le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque el Señor vino a socorrer a hombres y pues después de morir tuvo que ascender a los cielos para cumplir su misión y mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece, mis amados? Vemos que Hebreos sigue diciendo, pero aún, sabiamente sigue diciendo, pero aún no vemos que todas las cosas le estén sujetas al Señor. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras, mis amados? El Señor nos está aclarando que todavía no ha venido, todavía no se ha levantado del trono el Señor Jesucristo, no ha venido. ¿Por qué? Porque nos dice el Espíritu Santo por medio de Hebreos que todavía no vemos que las cosas le estén sujetas al Señor Jesucristo. Y Pablo y Hebreo y muchos libros más nos hablan acerca de cuáles son esas cosas. Incluso Apocalipsis, ¿verdad? Pues que
Una de ellas es que tenía que aparecer primero el hombre de pecado para que venga el Señor Jesucristo. Dos, que tenía que haber resurrección de muertos. En primera instancia me saltaba, tenía que oírse el sonido de júbilo de la trompeta de Dios. De ahí pues que el hombre de pecado, tenía que la resurrección de muertos y tenía que... Prácticamente cuando ya estuviéramos en el milenio, que Jesucristo viniera con sus ángeles a reinar con sus 144,000, tenía que huir la muerte de las personas que iban a ser salvas, ¿verdad? Y más aún dice Apocalipsis que los hombres antes de la venida del Señor, antes del milenio, iba a ser tanta la gran tribulación que iban a desear morir y que la muerte iba a huir de ellos. Y vemos pues que todavía seguimos muriendo, sobre todo ahorita que estamos con esta pandemia del coronavirus. También la Biblia habla que antes de la venida del Señor Jesucristo, por favor, mis amados, recordemos, no olvidemos, no nos dejemos llevar de pajarito. Hay un detalle muy importante que todos lo toman desapercibido, no lo toman en cuenta por su pequeñez. La Biblia dice, por medio de Pablo, que antes de la venida del Señor Jesucristo se iba a declarar paz y seguridad en la tierra. Entonces, mis amados, vemos que todavía no estamos en el milenio porque no hay paz. Aparte, las Escrituras dicen que el hombre que diga que hay paz y no hay paz, el tal es un falso profeta. ¿Cómo puede haber paz, mis amados hermanos, si estamos peleando un hermano contra el otro hermano, un calvinista contra el arminiano, y estamos dejando los verdaderos rudimentos o fundamentos de los apóstoles y los profetas sobre la cual se asienta la doctrina que quedó clarísima en las cartas pastorales? Y en Efesios, cuando el Señor mismo subiendo a lo alto dio dones a los hombres y nos dejó impercederamente a evangelistas, a maestros, a pastores, a profetas para la edificación y la enseñanza del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que nada de esto está pasando, que no estamos en el milenio porque, número uno, todavía no ha habido paz y seguridad. Estamos en una pelea terrible, reino contra reino, nación contra nación. Y cuando hablan las escrituras de reino contra reino, es que están peleando arminianos con calvinistas, testigos de Jehová con mormones, versus católicos, versus todas las otras religiones del mundo. Entonces vemos que es mentira lo que dice Will Graham, que estamos en el milenio. Pero todo este pronunciamiento de este señor que me atrevo a decir que es un falso profeta, lo que quiere decir él es que ya el Señor Jesucristo está reinando, porque cuando venga el milenio, las Escrituras dicen que el Señor Jesucristo va a reinar y que va a venir con 144,000 personas que serán reyes y sacerdotes. Entonces, en base a esta teoría falsa calvinista, yo le pregunto por medio de esta plataforma y de este canal mío, le pregunto allí, ya lo comparé con Jimmy Swaggart. Ay, Dios mío. Ay, perdón. Le pregunto yo a Will Graham, si estamos en el milenio, quiere decir que el Señor Jesucristo ya vino, ¿ok? Entonces yo le pregunto, ¿quién es el Señor Jesucristo en su doctrina calvinista del milenio? ¿Será acaso que es usted Jesucristo? ¿O ese es Juan Manuel Vaz? ¿O cualquier otro profeta de la teoría calvinista? Y dígame usted, ¿quiénes son los 144,000 que están reinando junto con el Señor Jesucristo en estos momentos? Porque ya estamos en el milenio. Ya Jesucristo, ojo mis amados, ya no está sentado. Según Will, ya Jesucristo ya no está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo ya vino, ya sonó la trompeta. Entonces, si ya vino Jesucristo, quiere decir que Will Graham es Jesucristo o Juan Manuel Vaz, porque son los exponentes más grandes del calvinismo en este tiempo aquí en YouTube. Y los 144,000 pues serán todos sus adeptos, los que los siguen. Gracias doy a mi Dios que yo no soy calvinista. Entonces esa es la teoría falsa que promulga Will Graham.
Y pues, como ustedes ven, les estoy demostrando que si el milenio ya se realizó, quiere decir que Cristo no está sentado ya a la diestra del Padre, en el trono de la majestad, está aquí en la tierra. Y está gobernando con los calvinistas, con los 144,000. ¿Se imaginan ustedes esta teoría tan terrible? Esta doctrina tan de demonios, en que ya 2000 años atrás, ya Pablo la denunció, que eran Himeneo y Fileto los que decían que ya la resurrección ya se había efectuado, porque si Cristo está en la tierra, quiere decir que ya resucitaron, y ellos son tal vez unos resucitados, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece, mis amados hermanos? Quiere decir que este señor Will Graham está peor que los testigos de Jehová, porque o es de la misma línea de los testigos de Jehová y de los mormones, sino que es el mismo perro con otro collar. Camuflado, es la misma doctrina, porque los testigos de Jehová también dicen que ya se le adelantaron a él, que en 1914 ya vino Jesucristo y está reinando también ya. Está reinando y me imagino que Jesucristo ahí en los testigos de Jehová ha de ser el que dirige a los esclavos, al esclavo fiel y discreto, no sé. Ya. Entonces, mis amados, estos son Himeneo y Fileto, estos dos contendores que se pelean a diario por una doctrina de hombre y han olvidado la verdadera doctrina de la ley del Cristo. Entonces, mis amados, vamos a hablar rapidito del pobre Eduardo Gutiérrez. Ay, mis amados, créanme, amados, que a mí hasta me simpatizaba el hermano Eduardo Gutiérrez, porque a veces decía unas cosas bien profundas y como que yo le hallaba razón. Pero nada es perfecto en esta tierra y el pez por la boca muere. Este señor, que me perdone Dios si tal vez estoy diciendo algo que no es y que también me perdone Eduardo Gutiérrez. Pero yo pienso, de acuerdo a los últimos videos que él ha enviado por YouTube al mundo entero, pienso que todos esos demonios que tenía Eduardo Gutiérrez cuando era un brujo, todavía no lo han dejado. Lo tienen cautivo completamente de pies a la cabeza y le ciegan el entendimiento de la verdad, al punto de decir la horrenda blasfemia, mis amados. Ay, pues que si yo estuviera en el mundo diría, póngame en música de impacto. No sé. Una horrenda blasfemia que ha dicho este pobrecito Eduardo Gutiérrez. ¿Saben qué dijo? En un anterior video, primeramente empezó, así va lanzando las ideas para que de a poco la gente se sature subliminalmente y ya crean las teorías de él. Dijo que gracias a Dios, no dijo gracias a Dios, dijo que gracias a los arminianos, toda Latinoamérica ha sido evangelizada, que gracias a los arminianos hay fe en la tierra, porque ellos son los que tienen esa doctrina y ellos son los que han llenado de fe y de sabiduría a todo el pueblo, los arminianos. Y en este último video que fue el acabose, el que me hizo decidirme a hacer este video, fue lo que dijo, que él gritó en voz en cuello, pero a los 4 vientos, y créanme que hasta los 4 ángeles que están allá en los 4 extremos de la tierra, me imagino que temblaron y detuvieron más los vientos para escuchar lo que dijo este señor. Dijo que él era 100% arminiano wesleyano. Y que, déjenme, que parece que tengo anotadas esas palabritas que él dijo para no ser fuera de contexto. Ya, dijo él exactamente, dijo que para entender la Biblia no necesitamos la unción del Espíritu Santo, sino que necesitamos a la doctrina de Herminio, porque solo, aquí viene lo textual, porque solo un herminiano que tiene esa doctrina de Herminio es el único consecuente con lo que dice la Biblia, o mejor dicho, en otras palabras, para entender la Biblia. Usted tiene que ser herminiano, porque si usted no es herminiano, no puede entender las Escrituras y prácticamente no tiene fe y no tiene el conocimiento verdadero.
O sea que atrás me deja lejísimo el fundamento de Pablo, el fundamento de los profetas del viejo pacto, me deja fuera a Juan, a Santiago, principalmente al mismo Señor Jesucristo, y pues todo lo que dice la Biblia no tiene razón de ser, porque tiene que entenderse de acuerdo al contexto que dio Herminio, ¿verdad? Entonces, esto que está diciendo Eduardo Gutiérrez es parecido a lo que dice Will Graham y a lo que dicen los testigos de Jehová. Ellos tienen un libro, los testigos de Jehová, que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras. Y si usted no razona, escuchen hermanos, si usted no razona en base o de la misma manera a ese libro, usted ya es anatema, usted no va, bueno, no digamos al cielo, porque ellos dicen que no vamos a ir al cielo, pero usted ya está en el infierno y ya se perdió. Usted no es hijo de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo camufladamente este señor Eduardo Gutiérrez, que si usted no es herminiano, usted no va a entender las escrituras, porque gracias a los herminianos que ha corrido el evangelio en toda Latinoamérica, y obvio que también tenemos que decir en el mundo entero, porque muchos latinos andan por todo el mundo, mis amados hermanos. Entonces, ¿dónde está Eduardo Gutiérrez el nuevo pacto? De Jeremías 31, del 4 en adelante, en que el Señor nos dice que el nuevo pacto es que ya nadie le dirá a su hermano conoce al Señor, sino que todos los conoceremos. Porque esa es una profecía que está escrita antes de Jeremías por los profetas, por Isaías, que todos íbamos a ser enseñados por Dios para llegar al Hijo, o sea, en otras palabras, para llegar al conocimiento pleno de esta palabra. En ninguna parte de la Escritura habla de un tal Herminio o de un tal Calvino, que teníamos que nosotros aprender esa doctrina para ser consecuente con nuestros actos y para poder atacar a los hermanos y defender esta doctrina de estos hombres, ¿verdad? En ninguna parte de la Escritura, porque de lo que yo he leído, la Biblia dice que tenemos la unción y que nadie nos podrá enseñar porque tenemos la unción del verdadero. Hemos sido sellados con las jarras del Espíritu. Y Jesucristo murió y se fue muy contento porque dijo, alégrense, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador, el que les va a enseñar, el que les va a exhortar, a redarguir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en vano vino el Espíritu Santo? O mejor dicho, ¿o será que vino con el cuerpo de Herminio y de Calvino? Y porque no tenemos que poner atención a las enseñanzas de Pablo. Cuando este señor dice esas cosas, o dijo esas cosas, yo me puse pero muy compungida y mi espíritu se enardeció hasta lo sumo. O sea que yo pensaba que Eduardo Gutiérrez era de Cristo, que era cristiano, que era 100% de Cristo, que era 100% imitador de Pablo, como Pablo era imitador de Jesucristo. Pero resulta que este señor es 100% wesleyano, 100% arminiano, y pues las cartas de Pablo han quedado, no sé para qué, para mandarlas al, ¿cómo se llama, hija, cuando se manda ahí las cosas que se borran? A la papelera. Toda la Biblia, todas las cartas que Pablo nos habla acerca de la doctrina verdadera, tenemos que mandarlas a la papelera, porque ya Eduardo Gutiérrez nos ha dado una nueva doctrina, que es la de su jefe Arminio, ¿verdad? Por eso digo que todos los demonios que tenía, los sigue teniendo. Él simplemente, cambió. No cambió su corazón, sino que cambió de jefe. En vez de tener de jefe a los demonios, a Belcebú, ahora tiene de jefe a Arminio. Entonces, eso es todo. Y él tiene que hablar de acuerdo a su padre Arminio. Entonces, esto es, mis hermanos, lo que yo les quería decir, ¿verdad? Que a mí me tiene muy molesta, muy compungida, que las personas estudiosas como yo, como Nicolás Barroso, porque aunque les duela, aunque yo haya tenido unas diferencias con él, pero pequeñas acerca de unas cosas que tal vez él no supo decirlas y que yo quizá
amorosamente, no se las expliqué tan bien, a pesar que yo creo que sí. Lo considero uno de las columnas de estos postreros tiempos para llevar la palabra al pueblo, que está ansioso de aprender la verdadera doctrina, ¿verdad? Y pues me siento muy triste que Nicolás Barroso y yo, vamos hablando de los dos y pues no conozco a otros predicadores, ¿verdad? Que somos estudiosos en espíritu y en verdad de las escrituras. Estamos como amarrados, indolentes, viendo las barrabasadas que dice Will Graham, lo que dice Eduardo Gutiérrez, lo que dice ese señor Adame, ese Pedro Luis Adame, lo que dice Escobar no del cartel, sino del cartel de la Biblia, ¿verdad? Lo que dice él, cómo se mofa y se burla de las personas. Bueno, hablo de los que yo considero que somos estudiantes de las escrituras en espíritu y en verdad. Nicolás, por favor, amado hermano, ¿qué acontece que usted está callado y no se levanta, que no levanta su pecho, no desdobla sus rodillas, que están paralizadas, hermano? No pierde su unción que le ha dado el Espíritu Santo para defender su palabra. Usted y yo estamos como cuando Génesis dice que Lot se sentaba cada día en las puertas de Sodoma y Gomorra, y que él se compungía cada día, se ponía muy triste por la nefanda conducta de estos hombres malos. Pero sin embargo, Lot no hacía nada. Tuvieron que venir los ángeles para que él empezara a hablar y sacar ese espíritu que tenía dormido. Tuvieron que venir los ángeles para incitarlos, para promoverlos a la verdadera verdad, que es de predicar esta palabra. ¿Ya? Y mientras tanto él solamente se sentaba y estaba compungido viendo la hipocresía en estos tiempos de Will Graham, de Eduardo Gutiérrez, y no hacía nada, no. Se sentaba a las puertas de Sodoma y Gomorra, y para mí esto significa YouTube. Que me perdonen los jefes o los directores de esta plataforma, pero YouTube no es otra cosa que la puerta donde se sentaba Lot en Sodoma y Gomorra. Y Lot no hacía nada hasta que llegaron los ángeles. Y Lot, en vez de ver tanta maldad y soportarla diariamente, lo que tenía que decir era: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, y si ustedes no dejan de ser homosexuales y lesbianas, pues el fuego del Señor los consumirá. Y salir de ese pueblo. Salir, pueblo mío, de Babilonia la Grande, para que no les caiga vuestras plagas. Pero Lot estaba todo compungido, así como yo antes de este video, como mi hermano Nicolás Barroso, que siendo un poderoso en las escrituras, como Apolo, ya lo he dicho. ¿Qué pasa, mi hermano, que no se levanta a denunciar, a dar su entendimiento, a dar su granito de arena acerca de este tema tan importante que está en la palestra y por la cual se están matando estos gallos de la pelea, Willy y Eduardo, que el uno parece el santo y el otro Blue Demon, no sé, pero están que se pelean por el vientre de ellos para ganar más adeptos. No están peleando por la doctrina del Padre, no están peleando por el Señor Jesucristo ni por Pablo, porque ya lo dijo bien clarito que su maestro es Arminio, no es Pablo, no es Jesucristo, no es Dios. Entonces hay que ser consecuente, hermano, y entendamos lo que quieren decir esas palabras. Yo pensaba que él era un